Hola amigos, ¿cómo están? Hoy un sábado más aquí. ¿Sabes? Hace poco estaba escuchando una frase que decía que Dios no está en cuarentena. Y mientras Dios no está en cuarentena, nosotros tampoco nos vamos a detener de seguir predicando y compartiendo la palabra de Dios. Y mira, hoy es un día que Dios ha hecho para que compartamos todo lo que Él hace en nuestras vidas. Me da mucho gusto poderte saludar, me da mucho gusto poder estar de este lado compartiéndote lo que Dios también ha hablado a mi vida. ¿Y qué te parece si nos primero ponemos esta palabra en las manos de nuestro Dios y oramos? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque has sido un papá muy bueno con cada uno de nosotros. Te agradezco tanto, Señor, porque el día de hoy me has permitido despertarme en mi hogar y despertarme, Señor, y ver a mi familia. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra que venga de parte tuya. Toda palabra necia, toda palabra que sea de mi carne, Señor, cállala, Señor. Y que solamente hable tu Espíritu Santo a través de mí. Hoy nos quieres enseñar que de la cautividad vamos a pasar a la libertad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mira, esta palabra se llama precisamente así: de la cautividad a la libertad. Y yo estaba leyendo que la cautividad es el estado de una persona que ha sido privada de la libertad. Y esto es especialmente una persona que es cautiva durante una guerra. Y estaba viendo que la palabra cautividad está íntimamente ligada a la palabra esclavitud. Tal vez tú y yo físicamente no estemos en cautividad, pero tal vez espiritualmente podamos sentirnos cautivos, podamos sentirnos atrapados o sentirnos esclavos de pensamientos, de emociones o de conductas. Y mira, es que este 2020 no ha sido el más hermoso de los años, ha sido bastante complicado para cada uno de nosotros. Y estoy hablando de una manera mundial, en la que de pronto un día los jóvenes y los niños dejan de asistir a la iglesia. También dejan de asistir a las escuelas, las iglesias se cierran, todo se para, todo se detiene. Y un domingo en la congregación le decimos a nuestro amigo o a nuestra amiga: nos vemos la próxima semana o nos vemos en la próxima reunión. Y esa reunión no llegó hasta después de 8 meses. Personas que han perdido trabajos, jóvenes que han tenido tal vez que declinar de la escuela porque la economía en casa no va de lo mejor. Ahora es indispensable tener que salir con un cubrebocas. Oiga, si antes se le olvidaba el celular, pues no pasaba nada, ahí lo dejaba en la casa. Pero si ahora se le queda el cubrebocas en su casa, usted se tiene que regresar, porque sabe que en ciertos lugares no lo van a dejar pasar. Y ahora esto ha sido un cambio, y usted y yo estamos adaptándonos a esta nueva normalidad. Y dentro de todo esto, tú y yo podemos empezar a sentirnos atrapados, confundidos, tristes o angustiados. Tal vez este tiempo
ha sido un detonante para que algunas personas caigan en depresión o en ansiedad o en vicios o en adicciones o en muchas situaciones familiares que pueden los jóvenes y también los adultos estar pasando en su casa. Cuando antes la iglesia o la escuela era un escape para muchos jóvenes de las situaciones o conflictos familiares que había en casa, ahora ellos tienen que quedarse y tienen que soportar los gritos de papá y mamá, los niños. Todas estas situaciones pueden estar haciendo que usted y yo caigamos en una cautividad. Y en Jeremías hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, pero de las cosas más hermosas es que aún ahí Dios les decía que su mano iba a estar sobre de ellos, que Él los iba a cuidar, que Él los iba a proteger, los iba a sustentar, porque era una cautividad física, pero Dios dentro de esa cautividad física les iba a dar una libertad espiritual. El miércoles en la transmisión, si usted la vio, Normita estaba hablando acerca del reino contra reino, del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha, y usted esto ya se lo sabe, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes, gobernadores que están en las regiones celestes. Y eso usted ya lo hemos escuchado muchas veces. Que nuestra guerra no es entre nosotros mismos, no es entre mi compañero o mi compañera que está en el servicio, no es contra los pastores, no es contra los mismos congregantes, no es contra las personas que viven en mi casa. La guerra es espiritual, la lucha es espiritual. Pero recuerde, como le acabo de decir, el significado de cautividad. En la guerra, históricamente, hay cautivos, hay prisioneros de guerra. Que tú y yo, joven, adulto, no seamos esos prisioneros de guerra. Que tú y yo podamos ser libres y verdaderamente libres en Jesús. Que en medio de esta guerra del reino de la luz contra el reino de las tinieblas, tú y yo ya somos más que vencedores por medio de Jesús. Y también somos libres por medio de Él. Y ya que te hablé de la cautividad, te quiero hablar también acerca de la definición de libertad. Y la libertad es el estado o condición de una persona que es libre, que no está sometida a la voluntad de otra persona ni está oprimida. Y hay muchos factores que pueden hacer que tú y yo perdamos la libertad, que pueden hacer que tú y yo estemos cautivos. Yo te voy a hablar de algunos, no te voy a hablar de todos. Y de algunas cosas son las conductas autodestructivas, los vicios, las relaciones tóxicas, las emociones negativas y la desobediencia. Son algunas cosas que pueden estar llevándonos a la cautividad. Conductas autodestructivas es todo aquello que me hace daño. Muchas veces conocemos qué es lo que nos hace daño. Esto lo podemos ver mucho en las personas que tienen adicciones. Saben que es dañino para su cuerpo, pero aún así seguimos tendiendo esas adicciones o ese tipo de conductas. Las relaciones tóxicas, emociones negativas, y dentro de todo esto viene también la desobediencia a la palabra de Dios. Esto joven adulto, es algo muy importante.
porque la desobediencia a la palabra de Dios es una conducta autodestructiva. Y mira, Hechos 26, versículo 14, la Biblia nos narra acerca del llamado de Pablo, de cómo Dios empieza a hacerle llamado a Pablo. Y mire, si la vida de Pablo antes de Cristo tuviera el título de una película, sería Licencia para Matar. Pablo tenía cartas, tenía licencias para matar a todo cristiano que se le atravesara. Pero es una de esas historias en la que el villano se vuelve bueno. Y cuando Jesús le hace ese llamado, Dios le hace ese llamado, usted conoce todo lo que hizo Pablo. Le dice, Pablo, Pablo, se le aparece en medio del desierto, dice que todos caen y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le contesta, soy yo, Jesús, al que tú persigues. Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Y en Nueva Traducción Viviente dice, es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Y en la nueva traducción actual, dice, qué duro es darte de cabezazos contra la pared. Y es que usted y yo no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos ir en contra de lo que Dios ya ha escrito, en contra del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tú y yo, joven, por más que queramos alejarnos del propósito, de la voluntad de Dios, por medio de la desobediencia a su palabra, vamos a estar siendo como lo está describiendo. Vamos a estar dándonos cabezazos contra la pared y va a llegar a un punto en el que nos vamos a cansar, vamos a terminar agotados y muy lastimados. Y tú y yo podemos dar muchas largas, pero la voluntad de Dios siempre se cumple. Recuerde que lo que estábamos diciendo del reino de las tinieblas contra el reino de la luz, y en un reino, estamos en el reino de la luz, y en el reino está el rey, ese que ordena, y lo que él dice se hace, se cumple. Dios hace su soberana voluntad en nuestras vidas. Y la desobediencia a la palabra es una de las conductas autodestructivas que nos puede tener en cautividad. Otra de las cosas que puede tenernos en cautividad es la falta de perdón. Cuando yo no perdono a la persona que me hirió, que me lastimó, yo estoy en cautividad. Yo estoy siendo presa, yo estoy siendo oprimida por esa falta de perdón. Y el perdón es algo que cuando tú puedes ver a la cara de esa persona, sientes paz, sientes amor, sientes compasión por esa persona. Pero si tú aún por alguien que te lastimó hace poco o en el pasado o hace mucho tiempo, tú aún recuerdas a esa persona o esa situación y te revuelve el estómago o te hace sentir de una manera incómoda, tienes que soltar el perdón. Porque mientras no perdonemos, vamos a seguir siendo cautivos espiritualmente. Y la falta de perdón no solamente es para la persona que me pudo haber lastimado, sino muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos por algo que hicimos o dijimos, o por algún pecado, algo que hicimos en el pasado, o cómo nos comportamos. Y a veces tú y yo
no nos perdonamos y ya nos arrepentimos y ya le pedimos perdón a Dios, pero tú y yo seguimos recordando que fallamos. Cuando Dios te dice, yo ya ni me acuerdo, ¿qué hiciste? No recuerdo qué hiciste. Dios borra nuestro pecado. Dice la palabra que si nuestro pecado fuere tan rojo como la grana, Él lo volverá blanco como la nieve. Pero tú y yo también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y mira, quiero que me acompañes al Salmo 103, versículo 1 al versículo 4. Ya que estés ahí, comenta amén. Y vamos a leerlo. Se titula Alabanza por las bendiciones de Dios. Este es un salmo que escribió David. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Y tal vez en este 2020 tú te has sentido en un hoyo, así como le describe David. Te has sentido en una fosa, te has sentido en un lugar en el cual ya no puedes salir. Hablando de jóvenes, adultos, esto nos ha pegado a todos. Hasta el que estaba más frío espiritualmente lo despertó. O tal vez al revés. Tal vez el que estaba más prendido en las cosas de Dios, esta situación hizo que se viniera para abajo. Pero en Dios una y otra vez podemos regresar. Si tú te has sentido en un hoyo o una fosa, donde tú ves oscuro para ambos lados, sientes que no hay ninguna salida, la salida está en que tú volteas tu rostro hacia arriba. Y yo estoy completamente convencida de que la mano de Dios está extendida para rescatarte una y otra vez. Volvemos a leer el 4, dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Jesús en Lucas 4:18 está citando al profeta Isaías. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y el tiempo del favor del Señor ha llegado a tu vida y ha llegado a mi vida. Si tú te sentías en ese hoyo espiritualmente, si tú te sentías estancado espiritualmente, hoy ha llegado el día del favor del Señor. Hoy ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y Jesús está hablando acerca de que los cautivos serán liberados, de que los ciegos verán y que de los que estaban oprimidos serán puestos en libertad. Por medio de Jesús y solo por medio de Jesús, tú y yo tenemos libertad. Ningún video, ninguna red social,
Ninguna aplicación, ningún teléfono, por más avanzado que pueda ser, te va a dar la libertad espiritual. Esa libertad espiritual solamente te la da Jesús. Ni siquiera los que asistimos a la iglesia, ni siquiera los líderes o tus consiervos o los con los que estamos conviviendo nos pueden dar libertad espiritual. Solamente cuando nos acercamos a Jesús, tú y yo podemos experimentar esa libertad. Tú y yo podemos dejar de ser cautivos para ser libres. Y antes de continuar, si tú te has sentido de esta manera, tendrás un día en la iglesia, tal vez es la primera vez que ves esta transmisión, o tal vez tú ya tienes mucho tiempo asistiendo a la congregación, pero te has sentido así. Es tiempo de que aceptemos nuevamente a Jesús, de que los que ya teníamos tiempo, que renovemos nuevamente este pacto, esta alianza que tenemos con Dios, esta relación que tenemos con Dios. Así es que si tú deseas hacer esta oración conmigo, esta oración de salvación, cierra tus ojos e inclina tu rostro. Y repite después de mí: Padre, perdona mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que te necesito. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí para borrar todos mis pecados. Hazme una nueva criatura. Hazme de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a caminar en tus propósitos. Te agradezco tanto, Dios, porque ahora tú me has hecho tu hijo, me has hecho tu hija. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tú puedes llamar a Dios, puedes llamarlo papá. A mí me gusta llamarlo de esa manera. A mí me gusta llamarlo papá, me gusta llamarle papito. Le llamo amor de mi vida también. Tú puedes llamarlo así. Hoy Dios está haciendo cosas distintas en nuestro corazón. Y mira, la libertad trae por consecuencia dos cosas. La libertad trae identidad y trae propósito. Lo que acabamos de hacer ahorita, ahora nos ha dado una identidad de ser hijos de Dios. Y cuando yo tengo esa identidad de un hijo, de una hija de Dios, yo comienzo a caminar conforme a los propósitos de Dios, no conforme a mis propósitos, no conforme a mis sueños. Ahora con mi nueva identidad yo comienzo a caminar conforme a los propósitos del Padre. Y mira, Juan 8:36. En Juan 8:36, Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos estaban cautivos espiritualmente porque ellos no podían ver con quién estaban hablando. Ellos no podían ver el propósito de Jesús en esta tierra. Solamente te lo voy a platicar. Y Jesús está hablando con ellos. Y ellos son personas, son judíos. Ellos son del linaje de Abraham. Y Jesús les dice que el esclavo, el que es esclavo, se queda solamente un tiempo, no permanece en la familia. Se queda solamente un tiempo ahí. Pero el que es hijo permanece. Y Jesús se los estaba diciendo en su posición como hijo de Dios. Jesús les estaba diciendo esto por su posición de hijo de Dios.
Y en Juan 8:36 dice, si el Hijo les liberare, serán verdaderamente libres. Te vuelvo a repetir, solamente Jesús nos puede dar una libertad y una libertad verdadera. Por último, me gustaría que tú repitieras esto conmigo. Vamos a parafrasear lo que vimos en Salmo 103, que Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Y todo esto es parte de tu nueva identidad. Si tú te habías sentido cautivo, el día de hoy tú debes de sentirte libre. Si tú te sentías cautivo y sentías que ya no había una salida, el día de hoy tú debes de sentirte libre, porque ha llegado el tiempo del favor del Señor. Repite ahí conmigo: yo soy perdonado, yo soy sano, yo soy rescatado y Dios me corona de favores y misericordias. Y yo espero y creo en mi corazón que has recibido esta palabra y que de hoy en adelante, no importa lo que hiciste ayer, antier o anteantier, que de hoy en adelante tú vivas tu vida con la identidad y el propósito de un hijo o una hija de Dios. Dios te bendiga y te dejo con Normita. Buenas tardes, chicos. Y mire, algo que podemos aprender el día de hoy a través de lo que Frida nos ha enseñado. Es cierto, Dios rescata del hoyo tu vida. Mira, esta semana hablaba con una persona, de una jovencita, y hablábamos de esa situación. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida cuando eres pequeño, eres adolescente, eres un jovencito? Y puedes estar viviendo cosas que te tienen atrapado. Ese era como lo que hablábamos en ese tiempo. Algo que te puede tener atrapado y puedes tener que estar viviendo a lo mejor una vida de apariencia y algo que te tiene, como dice ahí, en el hoyo. Me gusta mucho este Salmo 103 porque dice, ¿verdad? Él es el que rescata del hoyo mi vida. No sé si alguna vez se ha sentido así, en un hoyo, pero mire, el Salmo 40, que es un salmo de David, hablaba también de eso. Y dice, David decía en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y mire lo que escribía David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando usted está en un hoyo, como nos decía Frida, usted está cautivo, usted se siente desesperado, usted se siente que no hay camino, que no hay salida. Pero dice ahí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y luego sigue escribiendo David, porque usted no se va a quedar en ese hoyo, porque el Señor nos saca a través de Jesús del todo hoyo, de toda situación, nos saca la libertad. Y dice el Salmo 40, sigue diciendo en el verso 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Sabe, todos los que estamos aquí, los que usted puede ver en una transmisión, a todos los que usted ve no sé, dando una palabra, predicando, los que usted ve conectados ahí, que dan una palabra en el café de bendición, todos en algún momento de nuestra vida estuvimos en ese hoyo. Todos. Y por eso hoy podemos decirle con toda seguridad que el Señor, así como dice David en el Salmo 40, el Señor nos sacó de ahí, del lodo de la desesperación, del pozo de la desesperación, y dice allí, nos puso nuestros pies sobre peña. ¿Sabe? Y a través de estos tiempos a veces hemos vuelto a caer en los hoyos, pero tenemos la confianza en que dice ahí, pacientemente esperé al Señor.
y Él inclina su oído y me vuelve a sacar. Cada vez que yo caigo, el Señor me vuelve a dar libertad, Él me saca del pozo y bueno, dice ahí que Él nos pone cántico nuevo y usted y yo podemos estar confiados en que Él va a traer gozo y paz. Así es que yo no sé qué estás viviendo tú, en qué pozo estés metido, en qué hoyo estés metido. Probablemente en ese hoyo de la tristeza, de la depresión, de las drogas, de la pornografía, de no sé, en la economía, yo no sé en qué hoyo usted pueda estar metido el día de hoy, pero con toda seguridad, así como Frida nos decía, ¿verdad? Él es el que nos saca del hoyo y nos corona de favores. Así es que por favor no pierda usted la esperanza y como dice el Salmo 40, espere pacientemente al Señor porque Él escucha cada clamor que usted tiene. Así es que si usted tiene una petición de oración, también usted puede mandarnos un mensaje por ahí y podemos estar orando por usted. Usted no está solo, el Señor está con usted y nosotros también estamos aquí para apoyarle. Así es que, ¿qué le parece si oramos para terminar esa transmisión? Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de Frida, porque hoy nos ha recordado, Señor, cómo tú nos sacas todos los días de ese hoyo y de ese pozo, Señor, en el que pudimos haber caído por una mala decisión o por situaciones de la vida, Señor. Hoy te damos las gracias porque tú nos levantas, como dice el Salmo 40, tú nos levantas y pones nuestros pies sobre peña, sobre la roca firme que es Jesús. Enderezas nuestros pasos, pero también nos das un cántico nuevo, un cántico de alegría para poder decir: bendiza alma mía al Señor, porque tú eres el que me corona de favores. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si terminamos con una alabanza? Y bueno, que Dios le bendiga. Nos vemos mañana a 10:30. Conéctate o aquí te esperamos presencial.